invitado de esta semana nos traslada al corazón de Francia, un diplomático que se ha ganado el afecto de muchos durante su carrera. Es licenciado en Derecho y fue condecorado con la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más importante distinción francesa. Sin embargo, su personalidad y el amor a la cultura latina es lo que lo ha llevado a convertirse en una figura querida por los venezolanos. Mejor conocido como el novio francés de Caracas, hoy los invito a conocer al excelentísimo embajador de Francia en Venezuela, el señor Romain Nadal, en Qué Buen Plan. Embajador, muchísimas gracias por haber abierto dentro de su apretada agenda, que sabemos que es así, un espacio para regalarse un tiempito para consentirse, para disfrutar de estos espacios tan bonitos que tenemos aquí en la Casa Veroes, admirar y degustar toda esta gastronomía que además yo sé que le encanta porque es amante de nuestra gastronomía venezolana, y que podamos en este Qué Buen Plan conocerlo un poquito desde otra faceta, a lo mejor no tan diplomática, a lo mejor no tan de trabajo, sino más humana, que también yo creo que eso es bueno, aunque sé que ya mucha gente conecta con usted en las redes sociales, así que muchísimas gracias. Merci. Merci, gracias por la invitación. No es un gran sacrificio aceptar una invitación a almorzar en un lugar tan bonito en el casco antiguo de Caracas, que es una zona que visito a menudo. Me gusta pasearme por las calles, en la casa de Simón Bolívar, la casa de Simón Rodríguez, compartir también con la gente, porque en esas calles hay mucha gente. Y yo disfruto estar en el medio de la sociedad. ¿Conocía la Casa Veroes? No, a la Casa Veroes no. O sea, que es primera vez. Es la primera vez. Oh, qué bueno. Y compartir gastronomía venezolana, o sea, estar en el casco antiguo de Caracas, compartir gastronomía venezolana, para mí buen plan. No es ningún sacrificio, es un privilegio. Qué Por bueno. eso yo estoy muy agradecido con la invitación. Yo mientras le voy a ir pasando los platos para que se vaya sirviendo el casabe, que sé que es un adicto, dicho yo soy por usted. Completamente adicto, lo he dicho ya en varias ocasiones. Y ven, aquí tenemos croquetas, pastelitos andinos, No, yo le voy a ir. Claro, no olviden que los franceses viven con el pan, hay una tradición de pan. Exactamente. Y para mí el casabe es otro tipo de pan, de cierto modo, que me acompaña en mis almuerzos o mis cenas en Venezuela. Y me ha encantado enseguida el casabe porque es crujiente y a veces se sirve calentito con un poquito de queso, como es el caso aquí, y eso es una delicia absoluta. Fíjese, embajador, tengo entendido que usted nació en Montpellier, pero vivió toda su infancia, embajador, en un pueblito al sur de Francia que se llama Nimes, y me gustaría que hiciéramos como un pequeño viaje, recordáramos ese Romain niño que jugaba en las calles de esta ciudad. ¿Tiene, por ejemplo, algún amigo que conserve de esa época de la infancia, que me pudiera recrear? ¿Qué hacía? ¿Cómo era su vida de niño en Nimes? Bueno, primero Nimes no es un pueblo, es una ciudad. Una gran ciudad. Es una ciudad pequeña, más pequeña que Montpellier, que es la gran ciudad de la región, pero es una ciudad de más de 100.000 habitantes y es una ciudad que tiene como característica de haber sido una ciudad romana. Entonces, que tiene una larga historia, más de 2.000 años, con monumentos romanos. Y mis padres me llamaron Román precisamente por la herencia romana de la ciudad. ¡Qué interesante! Y hay una plaza, hay un anfiteatro, sí, que es también plaza de toros, porque somos una ciudad con mucha influencia hispánica, y hay monumentos romanos en toda la ciudad que le dan un encanto importante y atrae muchos visitantes del mundo entero. Es una ciudad con mucha capa civilizacional, es decir, que hay esa historia romana, pero luego a lo largo de la historia hubo varias otras influencias que se ven en la ciudad a través de sus monumentos y también de sus habitantes, porque hubo varias olas migratorias, entre ellas española, después de la Guerra Civil, lo que hace que es una ciudad muy mestiza, lo cual me impactó muchísimo y pienso incluso que eso influyó en mi vocación diplomática, porque la diplomacia es el encuentro con los demás, es la curiosidad por las otras civilizaciones, aprender idiomas, conocer a otras culturas. Y en esta ciudad donde yo crecí, pues vi esas capas de distintas civilizaciones en mi ciudad y ese mestizaje de la población. Es decir, que todas esas influencias muy distintas, de épocas muy distintas, han hecho de mí, de cierto modo, un ciudadano del mundo. O yo aprendí a través de
la coexistencia y mi adolescencia con todas esas comunidades, la tolerancia, el conocimiento de las demás culturas, de otras creencias. Tenemos una comunidad musulmana muy importante también en Nimes, lo cual creo que me ha enriquecido mucho y me ha atraído hacia los demás pueblos y las demás naciones. La ciudad sigue para mí llena de esos recuerdos de paseos que hacía con mis padres, la escuela primaria, el colegio, el liceo, que están aún funcionando en esta ciudad, y muchos recuerdos, por supuesto, vinculados a mi vida personal, de mis amigos y de mi vida familiar. Claro, y justamente ahí me quiero detener en la vida familiar, la casa, que al final es como el núcleo de todo lo que somos como seres humanos, papá, mamá, hermanos. ¿Cómo era esa dinámica en casa? Hablaba de los cumpleaños de los amigos, pero ¿cómo eran, por ejemplo, sus cumpleaños, sus navidades? ¿Te recuerda algún, digamos, protocolo, alguna dinámica que se establecía a la hora de almorzar, de cenar con papá, con mamá? ¿De qué conversaban? Bueno, éramos una familia muy sencilla. Nuestra vida era marcada por los viajes a nuestros abuelos que vivían en un departamento vecino. Mis abuelos vivían en zonas rurales del departamento vecino. Mis abuelos paternos eran agricultores, entonces los fines de semana solíamos ir a visitarlos, a veces a pasar el fin de semana con ellos, o los abuelos paternos o los abuelos maternos. Pero que nos vinculaban mucho a la tierra, porque ambos tenían... relacionadas con la agricultura, con, ¿no? Con el vino. El vino, mi abuelo paterno era obrero agrícola, entonces la cultura de la vendimia era muy importante para nosotros. El mes de septiembre... ¿Pisó uva en un lagar? Por supuesto. Por supuesto. No, claro. Yo ayudaba a mi abuelo que tenía algunos campos, lo ayudaba a cosechar la uva, y la segunda quincena de agosto y el mes de septiembre era dedicado a eso, y nosotros lo ayudábamos, y nos permitía también conectarnos mucho con la naturaleza. Entonces nuestra vida familiar, el ritmo era los fines de semana, las vacaciones, disfrutarla con los abuelos. Entonces no en Nimes, sino en las afueras de Montpellier, donde vivían mis abuelos maternos y paternos. Por supuesto, los aniversarios, los cumpleaños, los días de santo también eran muy importantes, y los celebrábamos en familia con los abuelos. ¿Y las navidades? Mi papá, mi mamá y los abuelos. Y los abuelos. ¿Y las navidades? Las navidades eran siempre en familia. En familia también. En familia también. ¿Había algún plato típico así como aquí tenemos la yaca? Por supuesto. Nosotros teníamos la cena de Navidad, que era una cena siempre, entre comillas, lujosa, porque teníamos salmón, teníamos langosta, teníamos platos típicos de la Navidad francesa, con los postres, la uva, todo eso es una gran tradición, y fue una gran tradición familiar, siempre muy sencillo, porque no éramos una familia pudiente, pero siempre con mucho cariño y mucho sentido de la familia, de la unión con los abuelos paternos, maternos, y papá, mamá, los tíos, tía. Para nosotros era una tradición permanente. Reunirse todos. Exacto. Qué bueno, me encanta. ¿Qué tal le ha parecido lo que ha ido degustando hasta ahora aquí en Casa Veroes? El pastel andino es buenísimo. Riquísimo. En pleno centro de Caracas, en el casco histórico en la parroquia Altagracia, se encuentra Casa Veroes, un oasis lleno de arraigo, cultura y comida criolla, donde pueden degustarse platos tradicionales de la cocina mantuana. El nombre de Casa Veroes viene porque estamos en la esquina entre Jesuitas y Veroes. La gente de la zona esta era la Casa de Veroes, ¿verdad? Por la esquina.
pero cuando el restaurante se crea, le colocan restaurante Casa Veroe. Mantenemos la línea de comida venezolana, aparte que pues yo soy cocinero formado en comida venezolana. Tratamos de mantener las recetas tradicionales, impulsarlas, siempre tratando de servirlas con un toque un poco moderno, pero al fin y al cabo siempre es apostando a la comida venezolana y al producto nacional. Fíjese, embajador, ya tocamos y paseamos la infancia, paseamos la ciudad, paseamos la familia y llegan los estudios, la adolescencia, que también es una etapa importante. Y en su caso yo creo que fue, y corríjame si estoy equivocado, como marcó un antes y un después. Tengo entendido que usted, obviamente, siempre fue por esa educación que tuvo y por esa ciudad en la que vivió, que le hizo, pues eso, valorar las diferencias, la diversidad, crecer con ellas de una forma muy natural, con lo cual yo creo que ni las observaba, y eso es muy, muy bonito. Ojalá todo el mundo tuviera ese chance. Llega un momento donde usted organiza de alguna u otra manera como una asociación contra el racismo. ¿Me puede contar o nos puede contar un poco cómo surge esa idea en usted, cómo lo armó, por qué tuvo que llegar a crear este tipo de organización? ¿Qué estaba pasando allí que se daba pie para que hubiera alguien que defendiera a los más débiles? Bueno, a mitad de los años 80 en Francia aparece en la vida política francesa un partido de extrema derecha que cosecha bastante votos y alcanza el 10% de la votación en elecciones europeas, parlamentarias europeas. Y esto es un terremoto político en Francia y a nivel nacional, en reacción a esa aparición de la extrema derecha, que ya había tenido tradición en Francia en otras épocas, nace una organización de lucha contra el racismo y yo en mi ciudad de Nimes y en mi liceo voy a crear el núcleo de esta asociación en Nimes con otros jóvenes. ¿Por qué contra el racismo? Porque la extrema derecha aparece en aquel momento en Francia con un discurso muy hostil a las migraciones y a la llegada en Francia de poblaciones provenientes de África del Norte y de la África subsahariana en particular. Y el discurso era muy anti-extranjero. Okay. Y como lo subrayé, mi ciudad, Nimes, y mi región es una ciudad muy mestiza, claro, iba en contra, con mucha población oriunda de todo el Mediterráneo, de África. Y para mí era un entorno normal que me había enriquecido mucho, que me había enseñado la tolerancia, a concebir la nación como una entidad diversa, y no solamente diversa en Francia, sino con aporte de poblaciones extranjeras. Y entonces me pareció contrario a nuestra idea de la nación generosa y abierta, esa emergencia de la extrema derecha. Entonces fundo esa asociación y fue efectivamente mi primer compromiso de joven ciudadano. Yo era menor de edad, no tenía derecho de voto, pero sí a través de esa asociación me permitía afirmar mis ideales democráticos y ciudadanos en Francia. Claro, entonces fue un momento clave para mí, importante, y me permitió además juntarme con otros jóvenes de todos los sectores sociales de la población de Nimes, y aprendí muchísimo. Probablemente que eso me ayudó y me formó, claro, para luego al ser diplomático. En aquel momento yo no pensaba ser diplomático, no ¿Qué sabía. pensaba ser? No lo sabía. No yo pensaba trabajar en el sector público, al servicio del Estado como funcionario, pero no tenía una idea de qué tipo de administración yo podía trabajar. Yo quería ingresar en la escuela de formación de los funcionarios. En aquel momento yo tenía esa idea por
ideal de la defensa del interés general y de lo que es el servicio público, pero no tenía una idea bien precisa de qué área administrativa yo podía trabajar y comprometerme. Fue mucho más tarde que tuve la vocación diplomática, mucho más tarde. Y de nuevo, creando esa asociación, para mí me obligó a hablar en público, a estar con otros jóvenes. Y a tratar también de convencer a la población, porque nuestra asociación quería luchar contra los prejuicios frente a las poblaciones extranjeras, frente a la migración, y necesitaba entonces el contacto humano con ciudadanos que a veces son reacios al extranjero o que tienen prejuicios. Claro. Lo que siempre me ha parecido peligroso en una ciudad y en una colectividad, mejor dicho, en una ciudadanía, son los prejuicios. Claro. Prejuicios contra las creencias religiosas, prejuicios contra los orígenes de las personas, prejuicio contra la orientación sexual. Todos esos prejuicios me parecían peligrosos porque crean tensión dentro de la sociedad. No permiten la evolución. Y a veces fomentan violencia, intolerancia. Y esa asociación, antes que todo, era una asociación en contra de la violencia y del odio entre ciudadanos. Fíjese, en 1900, a ver si no me falla la memoria, usted me va a corregir, 95, ¿sí? Hay un cambio también importante en la vida del embajador Romain Nadal, porque se va de su ciudad y va a una de las más importantes del mundo. Obviamente la capital de Francia, pero también una de las ciudades más cosmopolita, más llena de gente, más bulliciosa. Un cambio totalmente, no solamente visual, sino también de estilo de vida. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Se acostumbró inmediatamente? ¿Se levantó un día que dijo, yo no puedo, yo quiero regresar a Nimes, a mí me hace falta mis cosas? ¿O siempre estuvo con ese norte ya muy bien marcado? Mi salida de Nimes es en realidad después del bachillerato en 1986. Okay. A finales de agosto, principio de septiembre de 1986, yo voy a vivir a París para cursar estudios superiores y para preparar el Instituto de Estudios Políticos. Y para mí fue un trauma mayor, porque yo había vivido en una ciudad de pequeño tamaño y me encuentro en París viviendo en una pequeña habitación de estudiante de 8 metros cuadrados, sin ducha, con baños en el exterior, y para mí es un cambio radical, yo diría una revolución, aunque yo me adapté y creo que eso también me ayudó luego cuando ingresé en la carrera diplomática en 1995, que es la buena fecha, efectivamente, me ayudó a aprender a mudar, porque de cierto modo pasar del sur de Francia a París es un poco como pasar de París a Venezuela, aunque es el mismo país. Mudarse, vivir en otro entorno, cambiar de vida, pues lo que yo hice a los 18 años solo, porque yo siempre había vivido en un núcleo familiar, pues yo pienso que lo superé, fue difícil, pero luego cuando tuve que cambiar en mi vida después de los 18 años, o de ciudad en Francia o de país, porque también durante mi juventud viajé, pues ya se le hizo más fácil, ya sabía cómo manejar. El trauma había sido tan duro, pero superado a los 18, que luego lo pude superar. Y cuando en 2017 me mudé de París a Caracas, pues no fue un trauma tan grande como lo había sido a los 18 años. De cierto modo, yo pienso que mi mente, mi espíritu, estaba acostumbrado ya con años de cambio, de entorno, de vida, de país, de ciudad. Y de eso ya vamos a conversar, de esa llegada a Venezuela ya vamos a hablar. ¿Qué tal la polvorosa? Deliciosa, ¿verdad? Una delicia. Para mí es uno de los platos más poco valorados de la gastronomía venezolana. Es cierto. Teniendo tanta sazón, tanta mezcla de ingredientes. Y fíjese, esta reinvención me ha parecido fantástica, con la galleta como dulce. Y ese sabor agridulce, es un plato salado, pero que tiene algo de toque azucarado casi. Exactamente. Y es una delicia.
Embajador, algo que también no puedo dejar de preguntarle es ese perfecto español, pero lo voy a preguntar con toda la doble intención, porque ya yo sé que no lo tuvo que aprender por su cargo político diplomático, sino que su papá ya era catedrático de español y que ha tenido siempre mucha influencia España en la familia, en los viajes, en su hermano, que también tengo entendido que también es profesor de español o dicta, pues con... ¿Cómo fue aprender español? Porque el español es un idioma complicado, la cantidad de verbos, la cantidad de conjugaciones. ¿Tiene alguna anécdota de repente de pronunciaciones o de palabras que de repente haya utilizado mal o las haya dicho diferente? Bueno, claro, mi infancia se desarrolló en Nimes, entre Nimes y Montpellier, como lo hemos comentado, pero mi papá es un gran apasionado a España y efectivamente es un docente ya jubilado de español y nos llevaba durante las vacaciones, en particular el verano. Sí. Los docentes en Francia tienen 2 meses de vacaciones, julio y agosto, y con mi mamá y mi hermano íbamos a recorrer toda España. Cada verano hacíamos varias regiones de España, zonas donde visitábamos los museos, descubríamos los paisajes y de verano en verano, pues yo pasaba tiempo también con jóvenes españoles. A partir de una cierta edad, mi papá decidió comprar un piso en España, en un lugar muy particular que se llama El Escorial, en la Sierra de Madrid, madrileña, donde hay un palacio monasterio de Felipe II muy famoso. Y nosotros vivíamos en el pueblo de abajo, en una urbanización, donde teníamos un pequeño piso y pasábamos aquí los meses de verano y a veces también la Navidad. Poquito a poco nos gustó mucho estar ahí de vacaciones y pasábamos también las vacaciones de Navidad, la Semana Santa, cuando teníamos vacaciones escolares. Y en esta urbanización, yo tenía algo como 10 años, estaba con niños donde ninguno hablaba francés. Claro. Entonces, no tenía otra forma para comunicarme que aprender el español. Entonces, esos niños me aprendían cómo pronunciar, el vocabulario. Son ellos en realidad, con los juegos, teníamos una piscina, jugábamos al tenis, íbamos al cine. Yo el cine lo descubrí antes que todo en España, en un pequeño cine de pueblo, porque en Francia no iba mucho al cine. En Nimes, yo vivía en un pueblo cerca de Nimes y no íbamos al cine. En el Escorial sí, porque los niños españoles iban mucho y nosotros íbamos con mi hermano con ellos. Y entonces, claro, descubrí las películas de James Bond, películas de cine español, y eso también me ayudó mucho a aprender el idioma. Jugar, ir al cine, la televisión española también la miraba, los dibujos animados, la música, el grupo Mecano, por ejemplo, entre otros, pues yo los escuchaba mucho porque los escuchaban los jóvenes españoles y íbamos también a fiestas o a discotecas para menores, que eso en España es una gran tradición. Y entonces por la tarde yo iba con ellos y entonces escuchaba los grupos españoles de la época, de pop o de rock. Y todo eso hizo que yo aprendí el español y que efectivamente tengo un español bastante fluido, muy marcado por la zona de Madrid, en las expresiones, en el acento. Me costó, porque en un principio el acento español no es fácil. Y el madrileño, que además es muy fuerte, es ¿no? fuerte, exactamente. Pero claro, el oído de un niño claro, es una herramienta muy poderosa para aprender un idioma. Y entonces ese español nunca lo perdí, porque eso representó toda mi infancia y mi adolescencia. Y luego lo estudié en la escuela como primer idioma extranjero. Porque en Nimes se podía... Ahí obtuvo la gramática. Yo hacía español, inglés, pero español era mi primer idioma. Y eso me ayudó mucho porque como lo hablaba bien, pues sacaba siempre muy buenas notas. Y para el bachiller, para luego los estudios de ciencias políticas, el español me llevaba muchos puntos, porque en el examen oral siempre sacaba casi la mejor nota o la nota máxima. Fíjense que yo me imagino que usted sí ha hecho ese ejercicio, pero como todo ha sido como un perfecto rompecabezas en su vida, que nada ha sido en vano, nada ha sido fortuito, hasta la actuación del colegio
también le ha servido para lo que hoy en día se desarrolla profesionalmente. Entonces, me encanta porque es una vida que a lo mejor usted no la hizo tan organizada, pero se le fue haciendo de una manera bien organizada. Efectivamente. Parece coherente, pero no fue programada, claro, ni planificada. A lo mejor no hubiera salido igual, se lo hubiera programado. Absolutamente. Seguramente. Hay mucha casualidad. Cuando pasé la oposición del Ministerio de Asuntos Exteriores, hubo una huelga el último día de la última prueba de transportes públicos en París y fui a punto de no ir a la última prueba porque yo pensaba que no la iba a sacar, porque las pruebas eran muy difíciles y yo pensaba que no me había ido tan bien. Y entonces en la última prueba había tanta cola que dije, bueno, por la mañana muy temprano tuve la duda de decir, mira, vuelvo a mi casa, me tomo un café y no voy a la última prueba. Y no sé qué pasó, una especie de instinto, subí en el tren y se cerraron las puertas, sí. Estaba muy lleno y me llevó hasta el centro de exámenes. Directo. Pero fue una cuestión de segundos que yo decidiera volver para atrás y no participar en esta última prueba, lo que hubiera cambiado mi vida. Hubiera cambiado. Porque yo saqué la oposición, ingresé en el ministerio y eso cambió, por supuesto, mi vida profesional para mucho tiempo, hasta claro, ahora. Así es. Siga disfrutando de este asado negro que está, tal cual como nos dijo el chef, es más suave imposible. Para culminar, de los platos principales va a tener un cochino lechón confitado a baja temperatura, acompañado con un puré de caraotas, aguacate y papas. Y continuamos nosotros también viajando y ya, bueno, este bloque lo vamos a dedicar ya a su estancia aquí en Venezuela. Ya llegó aquí a Venezuela, es el embajador desde el 2017 y yo quisiera ir un poquito a su primera vez. ¿Por qué Venezuela? Porque tengo entendido que además usted la tenía entre sus opciones a la hora de hacer el cambio. ¿Ya conocía algo de Venezuela? ¿Qué lo llamó la atención? Yo nunca había visitado Venezuela en 2017 y a finales del año 2016, en la reunión de gestión de recursos humanos del ministerio, me dijeron hay una serie de puestos que se van a liberar en la primavera principio del verano del 2017. Yo quería ir en un país de lengua hispana porque me siento a gusto en este idioma. Claro. Y entonces mi preferencia era América Latina. Y en América Latina, entre los países que se iban a liberar, donde los embajadores iban a cambiar de puesto, iba Venezuela. Enseguida yo me fijé cuando vi Venezuela en la lista, en Venezuela, porque yo, sin conocer al país, conocía su historia y en particular la trayectoria increíble, mítica del precursor Francisco de Miranda y de Simón Bolívar. Y en las clases de español teníamos traducciones y comentarios de textos. Y entre los textos que estudiábamos había textos de Simón Bolívar. Entonces, a través de la independencia de Venezuela y de las independencias de América Latina, yo descubrí la historia del continente. Entonces, cuando en 2016, a finales del 2016, principios del 2017, veo en la lista de puestos que me proponen en el Ministerio Venezuela, yo digo, yo voy a ser candidato para Venezuela. Así que preparé cuidadosamente durante el primer semestre de 2017 mi llegada a Venezuela, entrevistándome con personas que habían trabajado en Venezuela, que conocían bien al país, estudiantes, periodistas, universitarios, políticos de todos los partidos que conocían y que habían tenido intercambios con Venezuela. Y eso me ayudó mucho, rellené
varios cuadernos de notas y llegué el 18 de junio del 2017 con la voluntad de renovar nuestra presencia aquí, de volver a motivar el equipo de la embajada y la verdad es que fueron 6 años de un trabajo intenso, muy inspirador. Para mí ha sido una experiencia única, he aprendido muchísimo, lo digo con forma muy modesta, es decir que los venezolanos, la sociedad venezolana me ha enseñado mucho sobre lo que es el país, lo que es también América Latina, lo que puede representar para Francia, las cooperaciones bilaterales que son en los sectores culturales, económicos, sociales, deportivos, intensos, y hemos tratado desde la embajada de ampliar esos intercambios, de apoyarlos y de fomentarlos cuando en algunos sectores no eran lo suficiente. Claro. Por ejemplo, el tema de la discapacidad, de las personas con discapacidad, es un tema que me llamó la atención porque es un tema que también moviliza mucho en la sociedad francesa y vi que aquí había una comunidad. Nulo prácticamente, ¿no? No existía. Pero hay una comunidad Claro. aquí con iniciativas, por ejemplo, en el teatro, la compañía del teatro Down, donde claro. jóvenes actrices y actores con síndrome de Down representan obras de teatro que son creaciones suyas, por ejemplo, Bendito Celular, y me pareció una experiencia única de creación cultural a partir de la inclusión Para marcar social. un precedente, Y eso, ¿no? pues, lo hemos incentivado desde la embajada, los hemos apoyado. Yo he ido en varias ocasiones a ver el espectáculo y queremos fomentar intercambio con la escena teatral francesa para que en Francia se conozca esa experiencia y se pueda, por ejemplo, mostrar la obra en Francia, que pueda haber intercambios con el Festival de Avignon, con tropas venezolanas, no únicamente en el ámbito de la discapacidad, sino de la general, creación teatral venezolana, que es muy dinámica, muy talentosa, y he visto aquí el microteatro, por ejemplo, una iniciativa extraordinaria que disfruté mucho en los primeros años de mi estancia, porque me pareció muy original y vi obras de todo tipo los fines de semana. Bueno, hay mucha vida social en No, Venezuela, lo que está claro es que mucha dinámica de la claro, sociedad civil. Y llegó muy bien preparado, o sea que no hubo tanta sorpresa cuando No. llegó a Venezuela. Pero recuerda ese momento de ese aterrizaje, de ese 18, lo primero que vio, lo primero que comió cuando ya estuvo en la casa. ¿Recuerda esa primera comida venezolana que nunca había probado? Primero la Rubén llegada a Nadal? Maiquetía y el calor en El calor. Maiquetía. El viento es Sí, muy muy caluroso, caliente, ¿no? muy caliente. Entonces yo me acuerdo, tenía 4 maletas, llenamos... Y el caos del aeropuerto, ¿le llamó la atención? Me fascinó la obra de Cruz Díez. Yo no sabía que era una obra de Cruz Díez, lo descubrí más tarde, pero me fascinaron los colores. Y bueno, yo tenía mis 4 maletas, me esperaban personas de la embajada y llenamos el maletero del carro y subimos hacia Caracas. Y vi la diferencia de temperatura, porque dije, si hace tanto calor así en Caracas no va a ser fácil, el clima es duro, pero en realidad en Caracas ya sentí ese aire fresquito que baja del Ávila, y la primera cosa que me tomé, una limonada. Ok. Y la verdad que me refresqué en la residencia de Francia, que está en Valle Arriba, y bueno, conocí a todo el personal de la embajada y ahí sí me prepararon mi primera cena caraqueña. Caraqueña venezolana. Me hicieron descubrir la arepa y los platos típicos. Nunca lo había probado. No, hasta nunca que lo llegó había aquí. probado. Conocía el mango, por ejemplo, pero Claro. aquí el mango es tan sabroso, el aguacate, los productos de la tierra son una delicia. La tierra venezolana es muy fértil y descubrí con el chef de la residencia, Egidio, que es uno de los chefs mejores de Venezuela. Sí. Él me hizo descubrir la gastronomía venezolana y también la mezcla fusión. con Francia o con la comida europea, porque él hace de todo, tiene influencia universal, mezcla también la comida asiática, es capaz de apoderarse de cualquier tipo de tradición y de mezclarla con la venezolana y la francesa. Y eso me fascina.
fascinó. Entonces mi primera cena la disfruté ese 18 de junio de 2017 en una casa inmensa donde me sentí muy solo. Poquito a poco ya tuve amigos venezolanos, ya desde el principio, las primeras semanas, y me hice amigos que siguen siendo para mí amigos y como familia, que empezaron a hacerme descubrir las parrillas de fin de semana, las Sí, fiestas, que le encantan las parrillas. las fiestas en la noche caraqueña del sábado, del viernes por la noche, donde se disfruta no solamente parrilla, pero un roncito, se disfruta de la música, el cuatro, pequeños conciertos con músicos venezolanos, la música típica, Simón Rodríguez, Simón Díaz, perdón, Simón Díaz, o sea, toda esa cultura venezolana que descubrí poquito a poco. Y que me fascinó. Qué bueno, embajador, me encanta este bloque porque habla de ese amor que usted nos ha dado, pero que también le hemos dado los venezolanos y que usted se lleva. ¿Qué tal el cochinillo? Una maravilla, punto. sabroso. Qué bueno. Muy sabroso, lo disfruté muchísimo con esa salsa de caraota, esa puré de caraota y también una salsa de aguacate. Oh, tremendo plato, me siento privilegiado. Qué bueno, qué bueno. De postre, vamos a darles para que ellos elijan entre quesillo tradicional o el negro en camisa. Llegamos ya prácticamente al final de este viaje, pero no por ello nos íbamos a brincar el momento, como digo yo, más dulce de la entrevista, porque el postre es dulcero, embajador, ¿le gusta? ¿Sí? Le encantan los dulces, los postres, qué bueno. Y estos dos postres venezolanos, el negro en camisa y el quesillo, siempre me han fascinado. Ok. El quesillo lo disfruto casi todas las semanas. Ah, qué bueno. Porque me aficioné por el quesillo desde mi llegada y lo disfruto mucho. Y es uno de los postres favoritos que tengo. Pero en los postres me gusta el helado de mango, por ejemplo, mucho. De parchita, me imagino, todas las frutas tropicales. Todas las frutas venezolanas. Sí. Bueno, Guanábana, ha probado guanábana también, que es buenísima. por supuesto. Fíjese, embajador, en un momento determinado le entregan la Orden Nacional del Mérito al Honor, que yo sé que es uno de los, digamos, o cuidado, y es el premio más importante que se le puede dar a un francés y también a un extranjero por toda su labor, por su contribución. ¿Cómo se sintió cuando supo que se le iban a integrar? ¿Cómo maneja esos reconocimientos? ¿Es penoso? ¿Asume y dice, bueno, sí, me lo merezco, qué bueno que me lo dieron? ¿Cómo lleva esa parte de las alabanzas, por decirlo de alguna manera? Yo soy una persona modesta, es decir, que yo diría que la condecoración que más me llena de alegría es el reconocimiento de los venezolanos, el apoyo de mi equipo y el cariño de mi equipo, que es muy importante para mí, y de la comunidad francesa. Para mí es mucho más importante que cualquier tipo de decoración, porque eso es espontáneo, no es institucional, y los testimonios que he recibido durante esos 6 años por parte de la sociedad venezolana, de la comunidad francesa, incluso en mi propio equipo de trabajo, han sido para mí las mejores condecoraciones. Las medallas más importantes. Lo institucional, claro, no voy a decir que me deja indiferente, pero no soy un cazador de medallas, me deja bastante indiferente. Okay. Lo que sí me es imprescindible es sentir el apoyo de mi equipo, de la comunidad francesa y de la sociedad venezolana. Si siento que hay reconocimiento, interés, que la gente viene y participa en nuestra fiesta nacional, en nuestra fiesta de la francofonía, en nuestra
fiesta de la Semana de Francia en Caracas, Sí. de las artes escénicas, el debate de ideas que organizamos cada año, que es la Noche de las Ideas que hicimos en la Universidad Católica Andrés Bello, en la UNIMED, en el Impact Hub de Caracas, en muchos lugares. Cuando en estos tipos de eventos viene mucha gente que nos dice que le interesa, que les parece interesante, se comprometen, eso es para mí la mejor recompensa. Esas son las condecoraciones. La condecoración para mí no es muy importante. Yo soy caballero de la Legión de Honor, soy muy orgulloso de serlo, pero no la llevo casi nunca en la solapa de mi traje por modestia. Okay. La tengo en mi casa, pero para mí lo más importante es el reconocimiento en mi ámbito profesional y en la sociedad donde yo trabajo. Eso para mí es absolutamente indispensable. Y la parte, digamos... Y si no la sí. obtuviera, dejaría el cargo. Okay. Es decir, que me sentiría no apoyado, probablemente que para mí sería como un fracaso personal y lo dejaría. Maravilla. Único. Sabe que aquí en Venezuela se dice, nadie le quita lo bailado, ¿no? Es así. Conozco la ¿Conoce? expresión. Sí. ¿Qué tal el negro en Sobre todo camisa? que bailo joropo. Ah, bueno, eso también lo sé. No sé, usted es una caja de sorpresa, embajador. Este programa reafirma nuestras ganas de capturar buenas historias y construirlas pieza a pieza, generando bonitos recuerdos como los que hoy construimos gracias a Fotobric Venezuela para el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal. Embajador, ha sido un placer tenerlo en Qué Buen Plan. Para mí un honor que forme parte de esta segunda temporada, no solamente por el cargo diplomático, sino por la calidad humana que usted representa, por ese amor tan grande e incondicional que nos ha regalado a todos los venezolanos. Y quiero que tome esto como una pequeña retribución. Nunca se va a comparar a ese corazón tan grande que nos ha arropado a todos y que nos ha regalado tantos momentos inolvidables de cultura, de arte, de música, de diversión, de turismo, de enseñanzas de vida. Todo el equipo que labora en Qué Buen Plan quiere hacer la entrega en conjunto con una alianza que tenemos con la gente de Fotobric, que se encarga de construir nuestras memorias de este regalo. Y espero que vaya donde vaya, siempre pues lo lleve y se acuerde de Ay, este gracias. programa. Es usted Ajá, sí. con la bandera de Francia Sí, de sí, fondo lo- en píxeles, Ajá. que es lo que ellos llaman como si fueran unas fichitas de Lego. Tómelo, Ajá, es suyo. gracias, gracias. Y que bueno, que pueda llevárselo, disfrutarlo y que siempre le traiga de recuerdo esta conversación, esta comida, estos espacios en la Casa Veroes, que para mí ha sido inolvidable y espero que para usted también Y lo para mí sea. también, muy agradecido. Espero que no eso significa que haya un culto de la personalidad. Ajá. Cuidado, porque yo soy muy autocrítico y me gusta también que me hagan críticas porque no soy una persona perfecta y siempre puedo mejorar. Pero debo de confesar que me gusta mucho el retrato. Es muy artístico. Nunca me habían hecho un retrato de este tipo y lo voy a disfrutar mucho. Me lo voy a llevar a Francia algún día y lo colocaré en mi casa. Y soy muy agradecido contigo y con todo el equipo, que se repita porque eso es un almuerzo de lujo. De lujo. Lo disfruté muchísimo, desde las entradas hasta el postre y el café negrito con Qué azúcar. bueno, embajador. Momento único, privilegiado en un lugar también muy Y de nuevo muy gracias bonito. por abrir ese huequito en esa apretada agenda. No me quiero ir sin antes preguntarle, porque es lo que le hago siempre como cierre a todos mis invitados. Si llegara el chef, que nos ha estado atendiendo además de forma magistral e impecable de Casa Veroes, y dijera que quiere agregar un plato en la carta que se llame Romain Nadal, ¿qué tendría ese plato? ¿Qué ingredientes? Bueno, tendría aguacate, Ajá. ají dulce, pescado, un Ok, pescado un pescado venezolano, con aguacate y ají dulce. tomate y un toque de mango. Mucha frescura. Mucha frescura. Mucha frescura. Sí, mucha frescura. Qué bueno, embajador. Muchísimas gracias de verdad Gracias por a este ti. regalo que nos ha hecho. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Así es. Aquí tiene. Espectacular, ¿no? Me gusta mucho.
Dice la expresión, donde fueres, haz lo que vieres. Y vaya que el embajador Romain Nadal lo ha cumplido al pie de la letra. Su amor y admiración por Venezuela se pierde de vista. Ya quisiera yo que muchos venezolanos amaran a esta tierra la mitad de lo que él la ama. Excelente embajador y extraordinario padre, me encantó despojarlo de su cargo y poder conversar con él de tú a tú, viendo el brillo de sus ojos cada vez que hablaba del Roraima. Su trabajo diplomático le ha permitido descubrir su lado más comunicativo y mediático, absolutamente carismático y sociable. Definitivamente es un gran promotor y defensor de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Gracias, señor embajador, por permitirnos conocer más de su fascinante vida. Gracias por querer tanto lo mío y a los míos, por enseñarme que la belleza de las cosas, por lo general, siempre está más allá de lo obvio. A bientôt.